las 7:19. Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y usted ya la conoce a nuestra colaboradora Magnolia Brisa, pedagoga y entrenadora personal y experta en pilates. ¿Cómo estás, Magnolia? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos. Al contrario, muchísimas gracias también por acompañarnos. Magnolia, hemos hablado constantemente de la respiración, cómo la respiración es la base de todos, cómo la respiración me va a hacer sentirme mejor, no solo físicamente, sino psicológicamente. Inclusive las personas que apuestan o que sabemos el área espiritual, del alma, pues hay una conexión directa. Pero también ahorita se ha mencionado mucho que tenemos diferentes diafragmas. El día de hoy platicaremos los 5 diafragmas del cuerpo humano. ¿Hay 5? ¿No teníamos solamente uno? Sí, bueno, se ha estudiado mucho el diafragma como motor de la respiración precisamente. Y los últimos años la discusión científica ha concretado que hay 5 diafragmas. No 1, no 3, un tiempo se creía que 3, ahora se sabe que son 4. No son como tal un músculo como el que conocemos de la respiración, que está aquí debajo del pecho, no son todos un músculo, pero sí están compuestos de músculos, tejidos, ¿no? De fascias, de tejido conectivo que precisamente nos ayudan a integrar todas las conexiones del cuerpo humano. ¿Para qué sirve el diafragma? Y después vamos a desglosar estos 5 diafragmas. ¿Pero para qué nos sirve? ¿Solo para respirar? Tenemos el de la respiración, que es el torácico, ¿no? Tenemos, mira, me gustaría hacer un ejercicio, ¿no? Precisamente como para que los vayamos interiorizando, ¿no? Los vayamos visualizando. Digo, esto es difícil porque ni siquiera se conocen las estructuras como tal, o no son propiamente como te decía, un músculo o un órgano determinado, sino es un conjunto de estructuras, ¿no? Que están delimitadas por huesos o por tejidos o músculos, pero es un poquito más complejo. Sin embargo, podemos pensar primariamente en el diafragma craneal, o sea, que está justo o divide lo que es el encéfalo y el cerebro, ¿no? El cerebelo, perdón. El cerebelo, fíjate que ya lo habíamos mencionado, y es de las estructuras más antiguas porque es la que controla el sistema motor, es decir, el control del movimiento, ¿no? A partir de ahí vienen todos los comandos, por ejemplo, para estar de pie, para caminar, para controlar movimientos precisos como la escritura, por ejemplo. Entonces, ese comando pues es muy importante, y el diafragma tiene esa característica de conectar, digamos, regiones que necesitan una conexión especial, ¿sabes? A la vez de dividirlas, poder transmitir adecuadamente las tensiones o las fuerzas de una región a otra. Entonces ese sería el primero. ¿El segundo? Craneal. Entonces pensamos en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en la parte de atrás, un poquito, ves que tenemos esta curvatura, más o menos ahí se encuentra el cerebelo, debajo del hueso del cráneo, del occipital, y de ahí podemos pensar en el segundo diafragma, que está en la base del cuello, hacia las primeras vértebras torácicas, que es, bueno, pues esta base del cuello. Digamos que ahí me encanta cómo lo refieren, porque le llaman más que una estructura, le llaman un pasaje anatómico, ¿no? Que es justo por donde tenemos los conductos respiratorios, o viene la tráquea, o viene el esófago, ¿no? Que pasan por el cuello. Entonces este diafragma precisamente conecta conecta e integra las tensiones de nuestro cuello, de nuestro tórax hacia nuestro pecho, ¿no? En nuestra cabeza. El tercer diafragma lo podemos pensar debajo del pecho, que es el músculo que ya conocemos de la respiración. Es digamos, el tercer músculo en la fase media, en la región media del cuerpo. Y pues es crucial,
este músculo, digamos que es una encrucijada de información, ¿no? Por donde se van a conectar todos los sistemas del cuerpo y nos van a dar información de cómo se encuentra cada parte de nuestro cuerpo, y a su vez vamos a llevar la información, ¿no? Por ejemplo, a través del nervio vago que atraviesa el diafragma, ¿no? Entre la vena cava, la arteria aorta, que son quienes se encargan de distribuir y desoxigenar toda la sangre, digamos, de purificarla, ¿no? Y los líquidos también del cuerpo. Precisamente otra característica de los diafragmas es que van a redistribuir de mejor manera los fluidos de todo el cuerpo, ¿no? Ahora, un cuarto diafragma sería en el suelo pélvico. También ya conocemos esa estructura, que es muy importante, y precisamente actúa en coordinación con el diafragma medio, ¿no? A nivel mecánico. Okay. Todos están conectados, pero a nivel mecánico estos actúan en sinergia completamente, ¿no? En el suelo pélvico, por ejemplo, él nos contiene las vísceras, ¿no? Y nos da un equilibrio para la postura y para el movimiento también, igual que el diafragma medio y diafragma de la respiración. Y por último tenemos en la base plantar, ¿no? La estructura plantar de nuestros pies conforman parte de un diafragma, que es esta composición de tejidos que conectan todo el cuerpo, o sea, a nivel de epidermis, por ejemplo, a nivel de la piel, o sea, en una fase así muy superficial del cuerpo, hasta la fase más interna del cuerpo está conectado a toda la información de nuestro cuerpo a través de este tejido o estas fascias, ¿no? Que forman parte de los 5 diafragmas. Qué importante saber esto, porque como nos los fuiste explicando, desglosando, pues sí, están conectados, y muchas personas dirán, y bueno, cada vez sale más información, ya para mí, ¿de qué me sirve saber que tenemos 5 diafragmas? Pues es este control, es esta respiración, es como si algo de nuestro cuerpo detectamos que está enfermo. Recuerden que hoy se habla muchísimo de la medicina preventiva, pues es importante desde el dedo de pie, desde la planta hasta, ¿no?, nuestro cráneo, nuestro cerebro, la psicología, cómo ayuda muchísimo, y la mayoría de áreas de la salud se basan en la respiración, 100%. Y eso es lo que actualmente se valora muchísimo, que cuando empezamos a integrar estas estructuras o estos diafragmas, ¿no?, nos damos cuenta que podemos prevenir muchas enfermedades, o por el contrario, que muchas enfermedades se agravan si estas estructuras están desequilibradas, ¿sabes? ¿Cómo nos damos cuenta que está desequilibrada? Cuando, ejemplo, cuando tengo un dolor de espalda, pero ya llevo mucho tiempo este dolor de espalda, cuando tengo un dolor de cuello, un dolor de pie, pero pienso que es algo normal, o no tengo tiempo, normalizo que sea así, y se va, digamos, pues es parte del mismo diafragma, pero se va lastimando, lesionando alguna parte de mi cuerpo y no hace que funcione de la manera adecuada. Sí, por ejemplo, es común en síndromes como de obstrucción de la apnea del sueño, por ejemplo, cuando dejas de respirar mientras estás dormido y no nos damos cuenta. Un factor muy importante para empezar a regular esta función y esta coordinación de los diafragmas precisamente es la respiración. Y una manera que tenemos, por ejemplo, para evitar esto de la apnea y la obstrucción del sueño, es colocar nuestra posición, por ejemplo, de la lengua adecuadamente, ¿no? La postura de la lengua. Uno dijera, ¿qué tiene que ver? O sea, uno duerme y se le cae la baba, y, ¿sabes? Y lo que quieras. Pero no, o sea, realmente es importante. ¿Cuál es la posición de la lengua? La posición de la lengua es pegada al paladar. Es pegada al paladar y detrás de los dientes, ¿no? Sin presionar los dientes. Si tú tienes la lengua caída o está presionada hacia atrás, tensionada hacia atrás, entonces no vamos a tener un buen flujo respiratorio, ¿sabes? Entonces son pequeños factores que nosotros tenemos que ir observando. La postura, por ejemplo, el estar encorvados, el tener la cabeza adelantada,
limita completamente la función respiratoria. Pero Magnolia, ¿cómo nos dices eso si hoy en día todo el mundo vive con el celular está pegado, e inclusive le hemos traído también ya a expertos que colaboran, ¿no?, con el tema de pilates, que hay todo un boom, que son los quiroprácticos, dicen la nueva enfermedad, ¿no?, el neck, el cuello del celular, que prácticamente pues vivimos encorvados, vivimos con el cuello que ya se ha hecho inclusive modificaciones por estar pues todo el tiempo viendo un dispositivo. Exacto, entonces hay muchos factores en la vida diaria que nos pueden afectar. Y uno de ellos, por ejemplo, empezar a ayudarnos con pequeños detalles, como decíamos, para dormir, ya se ha mencionado, ¿no? Ponte una cinta y haz la prueba. Ponte una cinta en la boca y haz la prueba para que no respires con la boca, ¿no? Es súper importante respirar por la nariz, precisamente para poder conectar la función de todas estas estructuras adecuadamente. La base sería, Magnolia, para ir cerrando, de los 5 diafragmas del cuerpo, la respiración. Volvemos al inicio. Y la postura. El inicio cuando respiramos, ¿no? Pero, por ejemplo, en un bebé, pues no tiene una postura, ¿no? Nos queda claro. Va respirando de forma natural. Cuando vamos creciendo, nosotros tendríamos que ir modificando o moldeando nuestra postura y nuestra respiración. Sí, por ejemplo, podemos pensar en que de 12 a 20 respiraciones por minuto es un rango normal en personas sanas. Si tú estás rebasando, estás quedándote en los límites de 18, 20, 22, 25 respiraciones por minuto, o sea, hay un tema que tienes que atender. Empezando por observar tu estrés, ¿no? Ahí podemos empezar a hacer ejercicios simplemente para bajar los ritmos y las frecuencias respiratorias. Exhala largo, lo más que puedas. Inhala lento y sin esfuerzo. Alarga tu postura. Siente cómo se expanden hacia los costados al inhalar, hacia tu abdomen. Relaja el pecho. ¿Sabes? Estas sensaciones nos van a ayudar a que bajemos las frecuencias respiratorias y entonces podamos equilibrar de mejor manera, no solo las frecuencias respiratorias y cardíacas, sino también, y todas las conexiones de fluidos y de los diafragmas que hablamos, sino también la postura. La postura al mismo tiempo te va a alargar, ¿no? Claro, y cambia totalmente, ¿no? Cuando tengamos una postura indicada, correcta, pues nuestra respiración también se beneficia. ¿Dónde podemos tener más información, Magnolia? Sí, me encuentran en las redes sociales como Magnolia Brisa, pueden hacerme cualquier pregunta en el chat o por aquí mismo, ¿no? Dentro de sus redes sociales. Y recordar que la conciencia corporal y el poder respirar lento y sin esfuerzo nos va a dar la intención es relajar el cuerpo, verificar que nuestros músculos respiratorios estén relajados, que tienen que ver con el cuello, con los hombros, con el pecho, ¿no? Y esta conexión de los diafragmas va a mejorar si mejoramos nuestra postura y con eso sistémicamente el organismo va a estar mejor. Qué interesante, ya lo ve, hay que hacer estos cambios. ¿Cuántas veces pues le han dicho, ¿no? O inclusive hay muchas personas jóvenes que ya tienen una jorobita, véase un espejo y vea, es, ¿no?, preocupante, es preocupante. Es como, es que estoy en el celular, o cuánto tiempo pasa también en el celular en estas posturas, sí, en estas enfermedades nuevas que prácticamente los niños, ¿no?, dicen ya nacieron con el celular. No, somos nosotros los adultos los que se los damos. Hay que cuidar su salud física, psicológica, espiritual, emocional, pero hablando de la respiración, la postura es fundamental. Muchísimas gracias, Magnolia Brisa, ya lo sabe, pedagoga, entrenadora personal y experta en pilates. Un gusto estar aquí contigo. Gracias a ti, Monse. Buen día.